Estamos de camino al Estadio Ciudad de Málaga para hablar con Marcos Vázquez e Ismael Galancho sobre rendimiento, salud y estética. ¿Qué tal, Marcos? Nos preguntan por aquí sobre un concepto del que se habla mucho y que realmente pues, hay muchas personas que no entienden del todo bien. ¿Qué es el V2 Max y si realmente pues, es genético, es algo genético o se puede mejorar y en qué medida? El V2 Max, de manera muy simplificada, es la máxima cantidad de oxígeno que podemos procesar. ¿Se puede mejorar? Por supuesto, como cualquier cualidad o capacidad física, pero es verdad que tiene un componente genético alto. Según qué estudio veas, hablamos del 60-70%, y una persona que ya tiene cierta base aeróbica, se habla de mejoras del 15-20%, con entrenamiento adecuado que luego podemos hablar, ¿no? Pero, de nuevo, si coges una persona sedentaria y la entrenas, vas a poder mejorarlo muchísimo. ¿Cómo? Pues dos componentes principales. Uno, yo diría que es ese entrenamiento de larga duración, baja intensidad, de zona 2, meter mucho kilómetro ahí en zona 2. Y después también se ha visto que incorporar sesiones, ¿no?, los típicos intervalos de alta intensidad, en zona 5, pues también potencian esa mejora del V2. Claro. Y una pregunta que me viene a la cabeza es, ¿siempre los mejores atletas de resistencia son aquellos que tienen un V2 Max superior o simplemente es un factor más a considerar? Es un factor más, es un factor importante, o sea, si hay una correlación clara entre alto V2 Max y rendimiento aeróbico, pero la analogía que yo suelo hacer es que el V2 Max nos dice cómo de potente es tu motor aeróbico, ¿no? Pero muchas veces ocurre que un motor aeróbico muy potente no es necesariamente el más eficiente. Y hay otro concepto que es la economía de carrera, que nos dice cuánto oxígeno consumes a una velocidad submáxima, que es más cercana a una velocidad de carrera. Entonces se ha visto, sobre todo en competiciones de larga duración, que esa economía de carrera es tan importante o más que el V2 Max. Entonces son factores importantes a tener en cuenta y entonces es una métrica importante, pero no es la única. Vamos a ver, Ismael, tenemos una pregunta típica también. Nos preguntan hasta qué punto es importante la actividad física para perder peso, para perder grasa, y si es mejor las pesas o el cardio. ¿Qué importancia le darías a cada uno? Ahí lo primero habría que diferenciar entre ejercicio físico y actividad física, ya que no es lo mismo. De cara al ejercicio físico, por supuesto que es importante, pero no tanto por lo que la gente piensa que es importante. Me refiero a que la gente piensa que, bueno, que el ejercicio es fundamental para perder peso porque te hace quemar calorías. Que es cierto que el ejercicio gasta calorías y ayuda a ese déficit calórico que buscamos a la hora de perder grasa, pero no quema tantas calorías como la gente piensa de verdad. Entonces, el ejercicio físico es algo que nos ayuda a la pérdida de grasa. Es verdad que evidentemente consume calorías, pero no es el principal motivo por el cual debemos hacer ejercicio físico a la hora de perder grasa. Por ejemplo, hablando de entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza es fundamental para procesos de pérdida de grasa, no tanto por el gasto calórico que tiene, que también, sino pues porque bueno, nos hace, entre otras cosas, mantener la masa muscular, que sabemos que es fundamental no solo para la salud, sino también para mantener un metabolismo relativamente alto, ¿no? Luego tenemos el ejercicio cardiorrespiratorio o cardio conocido, que igual, es verdad que es un componente opcional a la hora de perder grasa, ya que lo principal es crear el déficit calórico a través de la dieta, entrenar fuerza para mantener la masa muscular y también por salud y demás. Y el ejercicio cardiovascular lo que hace es, digamos, complementa el entrenamiento de fuerza para así, de esta manera, aumentar un poco más el gasto calórico que nos induce el ejercicio físico y nos ayuda a ese déficit calórico. Y luego tenemos la actividad física, que la actividad física sí que tiene un componente mayor de gasto calórico total y eso sí que, bueno, nos va a ayudar en mayor medida incluso que el ejercicio a la hora de crear el déficit calórico para perder grasa corporal. Y cuando hablamos de actividad física, ¿hay alguna que recomiendes especialmente? ¿Solo caminar o cómo complementarías ese ejercicio? Actividad física, para que la gente lo entienda, todo eso es movimiento, digamos, todo esa... El famoso NEAT. El famoso NEAT, todo eso que hacemos de manera, digamos, no programada, no planificada, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente, dependiendo un poco del contexto de la persona, hay personas que por su propio trabajo tienen un alto NEAT, personas que trabajen a puerta fría o que tengan que andar mucho, y hay otras personas pues, que trabajan delante de un ordenador y son sedentarias. Entonces, en personas que son más sedentarias, como por ejemplo puede ser mi caso, ¿no?, que trabajo siempre delante de un ordenador, siempre recomiendo hacer protocolos de romper el sedentarismo. Es decir, cada hora y media es fácil programarse una alarma o algo y basta con hacer 3, 4 minutos o 2 minutos o 5 minutos de, bueno, pues te levantas, puedes hacer unas sentadillas con tu propio peso, subir, bajar una escalera y demás. Aquí siempre la gente me dice,
Ya, pero en mi oficina, mi jefe no me deja. Bueno, pues ahí sería un poco hablarlo con tu jefe. De hecho, sería recomendable que el resto de trabajadores de la oficina también lo hicieran. Y si no te dejan, bueno, pues siempre puedes hackearte, ir al baño o hacer alguna cosa. Y luego para bueno, pues ya fuera del trabajo, pues siempre intentas tener un turismo activo, salir a pasear, intentar no coger el ascensor y subir la escalera. Al final siempre hay herramientas para que podamos aumentar nuestra actividad física en el día a día. ¿Tu ranking sería entrenamiento de fuerza, actividad física, cardio o no? ¿Cómo lo...? A la hora de perder grasa, Sí. Mi ranking sería entrenamiento de fuerza, principalmente porque de nada nos sirve perder masa muscular si estamos perdiendo grasa. Luego sería actividad física. La pongo en segundo lugar porque ese déficit calórico ya con la dieta lo podemos gestionar. Si bien es cierto, si no hacemos actividad física vamos a tener que reducir mucho las calorías que vamos a ingerir y eso nos puede producir hambre, o sea que también es bastante importante. Y en tercer lugar diría trabajo cardiovascular. Bueno, Borja, aquí hay una pregunta un poco controvertida de una persona que nos dice que con tanta evidencia que hay Sí. del ejercicio como medicina, ¿no?, que sirve para la prevención y tratamiento de tantas enfermedades, y también concretamente con toda la evidencia que hay en el entrenamiento de fuerza, ¿por qué no hoy en día en el ámbito sanitario todavía es algo que no se recomienda, que no se prescribe? Incluso hay algunos sanitarios que piensan que es contraproducente. Bueno, esa es una buena pregunta y un buen debate, ¿no? Podríamos tirarnos aquí mucho tiempo. Yo creo que es un problema tanto formativo como estructural. ¿A qué me refiero? Formativo en el sentido de que el médico pues, tiene 6 años de formación muy intensa, donde tenemos muchas asignaturas básicas y clínicas, pero en esos 6 años de formación realmente no hay formación en ejercicio físico como tal. Y ya no hablo de prescripción de ejercicio físico, porque hay profesionales que se forman y se dedican a la prescripción de ejercicio físico. Hablo simplemente de estudiar fisiología deportiva, al menos la base, unos cimientos, ¿no?, de estudiar precisamente esa evidencia que tú comentabas sobre el papel del ejercicio físico como tratamiento, es decir, como herramienta terapéutica, porque al final los médicos nos basamos mucho en utilizar tratamientos, herramientas terapéuticas, que también deberíamos de estudiar las herramientas preventivas. También el ejercicio es una de las mejores, si no la mejor herramienta preventiva de muchas enfermedades, ¿no? Pero por ahí falta mucha formación. Obviamente después hay pues médicos y profesionales, compañeros, médicos y sanitarios, no hay que meter aquí solo a los médicos ni mucho menos, que se interesan por el ejercicio y que lo recomiendan y lo prescriben y trabajan con ello como herramienta del día a día, ¿no? Pero falta mucha formación institucional de qué es el ejercicio y hasta qué punto llega como herramienta preventiva y terapéutica. Y después decía que era un problema también estructural, porque todavía en el sistema sanitario, al menos en el ámbito público, el ejercicio no está integrado. Es decir, empezamos a integrar de forma muy lenta la nutrición, muy lenta, pero el ejercicio todavía no está integrado, es decir, no hay una integración entre los profesionales que prescriben ejercicio físico y los médicos. Realmente yo no puedo derivar en el ámbito público y de forma financiada a un paciente con obesidad y con un IMC de 40 que requiera hacer ejercicio físico. No puedo. Obviamente hay muchas iniciativas privadas que lo hacen muy bien, pero en el ámbito público pues todavía falta esa integración. Otro debate diferente sería si es el médico realmente el que tiene que prescribir el ejercicio físico. Los médicos estamos hasta arriba, los médicos realmente tenemos una carga asistencial y una presión asistencial muy grande y sería bueno plantearse si realmente el médico tiene que prescribir ejercicio físico cuando hay profesionales que se forman para ello, ¿no? Lo que sí creo que debería haber es mucha más integración entre el mundo del ejercicio físico y el mundo de la medicina o el mundo sanitario en general. No sé vosotros qué pensáis, si por ejemplo has tenido alguna experiencia reciente con profesionales, porque también es verdad que hay muchos profesionales que todavía no se creen lo del ejercicio físico. A día de hoy, ¿no?, y en el año en que estamos y con la evidencia que tenemos, todavía parece que sigue siendo una herramienta de segunda o que no es científica, ¿no?, que no es una herramienta científica. No sé si tenéis alguna experiencia o alguna reflexión. Mi otra reflexión sería que puede haber un componente de cubrirme, ¿no? Es decir, si tú no le dices nada o dices, mira, no hagas mucho ejercicio, no te esfuerces, pues no pasa nada. Sin embargo, si dices, sí, hay estudios que dicen que puedes hacer entrenamientos de fuerza y de alta intensidad y no sé qué, y tiene algún tipo de evento. Exactamente. Entonces asumes un riesgo que incluso aunque pienses que el entrenamiento es bueno, pues que prefieras ser cauto y evitar problemas. Sí, de hecho, sobre todo en patologías graves, el proceso de toma de decisiones de muchos médicos es ese, ¿no? Al final el médico
y todavía la medicina es muy paternalista y toma al paciente pues como su responsabilidad íntegra, cuando no debería ser del todo así, ¿no? Y pasa precisamente eso muchas veces en cáncer o en patologías cuando hay osteoporosis, ¿no? El ejercicio sirve para osteoporosis, por supuesto, o rehabilitación cardíaca, un paciente que ha tenido un infarto, pero muchas veces da ese miedo, ¿no? Porque miedo en parte que surge por no conocer la herramienta, pero también es un miedo real de qué puede pasarle a mi paciente si él no sabe hacerlo bien y yo tampoco sé recomendarlo bien. Mejor no decimos nada y solucionamos. Por añadir 2 factores más, uno sería confianza, o sea, confianza en el sanitario, tiene que confiar en que se deriva un profesional del ejercicio físico y confiar en que está bien formado, y así debe de ser, está bien formado y lo va a atender bien, porque yo muchas veces pienso que el propio desconocimiento que puede tener el sanitario sobre el ejercicio como agente terapéutico puede hacer también que desconfíe un poco o que tenga la noción de que el entrenamiento va a ser ir a un gimnasio y machacarte allí sin ningún sentido, ¿no? Y eso hoy en día está lejos de ser así, aunque bueno, como digo, hay que confiar en un buen profesional. Y luego hay otra parte también que es la responsabilidad del paciente. Yo estoy convencido de que muchos sanitarios recomendarán que vayan a profesionales del ejercicio y muchos pacientes no querrán hacerlo. Sin duda, sin duda. No quiero que se lleve la gente el mensaje de que ningún sanitario recomienda ejercicio, porque realmente esto no es así. Está evolucionando, como sabéis, mucho el mundo en este sentido, el mundo sanitario. Cada vez hay más profesionales que primero se suman ellos mismos a la práctica del ejercicio, que eso es siempre importante para prescribirlo. Sabemos que los médicos que entrenan prescriben más y los sanitarios que entrenan prescriben más ejercicio o recomiendan más ejercicio, que sería el término más adecuado. Entonces, que no os llevéis ese mensaje de los médicos no quieren saber nada del ejercicio. Esto está cambiando, pero todavía queda mucha integración entre los dos mundos, eso sin duda. Bueno, Marcos, otra duda frecuente es el tema del entrenamiento funcional. Ahora parece que cualquier persona pues, que entrena tiene que hacer entrenamiento funcional. Realmente esto es un concepto cajón desastre que a veces se utiliza para muchas cosas, ¿no? Y yo al menos, a mí me cuesta muchas veces definirlo. A ver si nos ayudas un poquito a buscar esa definición y sobre todo nos aclaras qué utilidades podría tener el entrenamiento funcional y en qué perfil de persona. Es una pregunta difícil porque no existe una definición oficial de qué es el entrenamiento funcional. Es un concepto que surge más bien de la rehabilitación de lesiones, no más de la medicina deportiva, y después se vio que esas prácticas, que ahora intentaremos describirlas, pues no solo podían rehabilitar, sino prevenir lesiones y también mejorar el rendimiento, ¿no? Como que dio el salto de la rehabilitación al mundo del deporte. Podríamos definirlo, como yo lo veo, como una forma de desarrollar capacidades básicas, como mejorar los patrones de movimiento, como mejorar la estabilidad, o sea, todo aquello que tenga una transferencia clara, directa, tanto a la vida cotidiana como después también al deporte, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues puede ser muchas cosas y evidentemente va a depender mucho de la persona y de cuál es su función, ¿no? No es lo mismo una persona de 70 años cuya función es, oye, poder llevar las bolsas de la compra y poder jugar con mis nietos, que la de un futbolista, que el entrenamiento funcional va a tener más que ver, pues como decíamos, ¿no? Con evitar que haya desequilibrios musculares, evitar compensaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que podríamos verlo así, y también me gusta describirlo, entenderlo como una pirámide, donde en la base tenemos todas estas capacidades de movimiento esenciales, universales entre comillas, por encima aspectos más de rendimiento, más de fuerza, potencia, velocidad, y en la punta de esa pirámide estarían habilidades más técnicas, más movimientos deportivos que son específicos de cada deporte. ¿Qué ocurre? Que muchas veces alguien empieza a practicar un deporte y la parte esta básica de movimiento y ves que tiene carencias motores, de patrones de movimiento básicos, y está todo el día haciendo un movimiento deportivo. Pues el riesgo de lesión, de que incluso que no mejore en ese deporte es alto. Sí, ir a la base. Es decir, que no se trata tanto, ¿no?, de entrenar con un TRX y un BOSU y con un balón medicinal en una clase colectiva, sino quizás como entrenar con un objetivo y una función en mente, ¿no? El problema que yo veo aquí es que mucha gente ni siquiera se plantea, que yo creo que es una buena pregunta para hacernos todos, ¿por qué entrenas, no? Si, como tú dices, entrenas para tener más años de vida libre de discapacidad, o entrenas porque te gustan verte los abdominales, o entrenas porque quieres mejorar en fútbol o baloncesto, ¿no? Es cierto que el entrenamiento funcional, como parte de su definición, es eso, para una función que tiene que ver, como decíamos, estar mejor en la vida diaria o mejorar en algún deporte, prevenir lesiones y rendir mejor. Y es una buena pregunta. La gente dice, ¿pero entrenar con TRX es entrenamiento funcional? ¿Con un BOSU es funcional? Puede que sí o puede que no. O sea, al final esto es agnóstico de herramienta. Puedes hacer un entrenamiento funcional con tu propio cuerpo, con un TRX, o puede que tu entrenamiento de TRX sea cero funcional, ¿no? Entonces es más eso, que estás, primero entender
que el entrenamiento funcional de una persona con unas funciones y objetivos puede ser muy distinto al de otra y por lo tanto hay que ver qué hacemos. O incluso ocurre muchas veces que pensamos en entrenamiento funcional solo en movimientos multiarticulares, de todo el cuerpo, muchos grupos musculares, y en parte eso es verdad, la mayor parte de tu entrenamiento funcional va a ser así, pero a veces si vemos, por ejemplo, una disfunción, me invento, en el glúteo medio, pues puede que para mejorar ese patrón requieras ejercicios analíticos del glúteo medio, y eso es funcional, a pesar de que sea un ejercicio de aislamiento, ¿no? Pues va un poco por ahí. Sí, es un concepto quizá pues, más personalizado, y entonces cuando tú ves en un gimnasio que hay 30 personas haciendo entrenamiento funcional y todas hacen lo mismo, pues no es entrenamiento funcional realmente. Ismael, tenemos una pregunta interesante que genera mucha confusión, que es si debemos cambiar el entrenamiento cuando estamos intentando ganar músculo y estamos en una fase de volumen respecto a una fase de definición cuando el objetivo principal es perder grasa. Vale, sí, es una pregunta muy común. A ver, realmente no hay que cambiar mucho el entrenamiento. Mucha gente piensa que el entrenamiento enfocado a perder grasa tiene que ser muy diferente al entrenamiento enfocado a ganar masa muscular. Y realmente no, porque al final, independientemente del objetivo que busquemos, hay unos patrones básicos que hay que cumplir. Es decir, independientemente de si tú vas a ganar masa muscular o vas a perder grasa, el entrenamiento de fuerza es fundamental. Y eso tienes que hacerlo. Cuando vas a ganar masa muscular, es evidente que tienes que aplicar tensión mecánica, pero es que cuando vas a perder grasa, el entrenamiento de fuerza es fundamental, no tanto por el gasto calórico que te vaya a producir, sino porque el objetivo a la hora de perder peso es perder grasa y mantener, o incluso si se puede mejorar, la masa muscular. Por lo tanto, el entrenamiento tiene que estar sí o sí, ¿vale? Entrenamiento de fuerza. En cuanto al entrenamiento cardiovascular, sí que podría ser, bueno, es opcional en ambos casos, tanto para ganar masa muscular como para perder grasa, pero sí que cobran más protagonismo a la hora de perder grasa, ¿vale? Simplemente por aumentar un poco más el gasto calórico y que sea más fácil asumir un déficit calórico sin tener que reducir tanto la ingesta, no pasar hambre y demás. Pero realmente no hay tanta diferencia. Sí que es verdad que podríamos hacer algunos matices. Por ejemplo, si orientamos el entrenamiento, y voy a hablar principalmente en el entrenamiento de fuerza, que como digo es el protagonista en ambos casos, pues podríamos hacer incluir superseries, incluir triseries, no por nada, sino porque incluir superseries, triseries puede aumentar ligeramente un poco más el gasto calórico durante el ejercicio, o meter también dentro del propio entrenamiento de fuerza, meter componentes de alta intensidad, se puede combinar trabajo de fuerza y trabajo tipo HIIT y demás dentro de la propia sesión de entrenamiento. Al final, simplemente eso lo único que va a hacer es matices que van a aumentar un poco más el gasto calórico. Pues esta idea que para perder grasa ir a altas repeticiones, para ganar músculo ir a repeticiones bajas, claro, tiene mucho sentido. Eso es un mito bastante antiguo en el que se pensaba que, hace muchos años se pensaba que para ganar masa muscular hay que levantar más carga y por tanto menos repeticiones, y para perder grasa pues justo lo contrario, ¿no? Muchas repeticiones con poca carga. De ahí, erróneamente empezaron a surgir entrenamientos como más enfocados a perder grasa o incluso más enfocados a la mujer, donde se hacían clases colectivas con pesitas rosas, ibas a decir. Pesitas rosas, iba a decir, con el objetivo de perder grasa, y se sigue haciendo, en muchos gimnasios se sigue haciendo. Y realmente hoy sabemos claramente que eso no es así. Como matiz, sí me gustaría decir que cuando estamos haciendo un entrenamiento de fuerza para perder grasa, entendiendo que vamos a generar un déficit calórico también con la ayuda de la dieta, es cierto que nuestra capacidad de recuperación va a estar un poco mermada. Entonces, sí que podríamos especular un poco de que reducir un poco el volumen de entrenamiento. Vamos a soportar más volumen de entrenamiento en una fase de volumen que en una fase de déficit calórico. A corto plazo no tanto, pero si el déficit calórico se prolonga va a estar reducida, por lo tanto hay que reducir un poco ese volumen. Bueno, hacemos una última pregunta para Borja, y nos pregunta una chica que cuál sería el mínimo entrenamiento que habría que hacer para tener beneficios en la salud. Muy bien, muy buena pregunta, y me gusta que matices mucho lo de la salud, ¿no? Porque ¿cuánto es suficiente en cuanto a ejercicio físico? Pues depende de tu objetivo. Si tu objetivo es el rendimiento y quieres ser el mejor en tu deporte, tienes que echarle horas, no queda otra que echarle muchas horas. Si tu objetivo es bajar un porcentaje de grasa corporal de un 18% a un 13%, pues tendrás que echarle tiempo también. Pero cuando tu objetivo es la salud, realmente ahí la idea de que si no entrenas 1 hora y media todos los días, no sirve de nada. Y esa idea hay que quitarla de la cabeza de la gente, porque todos obviamente vivimos en un mundo estresado, todos tenemos trabajo y nos tiramos trabajando 8, 10, 12 horas a veces al día, y es difícil encajar realmente 1 hora y media. Yo tengo mucha dificultad para hacerlo al día, a veces lo consigo, a veces no, pero
realmente entrenando muy poquito tiempo encontramos mejoras en la salud. ¿Cuánto? Pues no puedo dar una cifra exacta, dependerá en cada caso, pero diría que primero, que tengamos en cuenta lo que Ismael ha dicho antes de la actividad física y de romper el sedentarismo, con eso ya estamos ganando. Y segundo punto, ¿cuánto entreno? Pues si no puedes entrenar 60 minutos al día, pues entrena media hora al día. Obviamente el entrenamiento de alta intensidad interválico que se puso tan de moda, se puso en parte de moda porque permitía un entrenamiento bastante eficiente en muy poquito tiempo, y realmente yo cuando estoy hasta arriba y no tengo tiempo, tengo que grabar 15 vídeos, tengo que hacer un curso, pues a lo mejor hago un interválico de 10 minutos en mi casa con lo que tenga a mano y ya tiro ese día, ¿no? Entonces la idea que quiero que se lleve la gente es que muchas veces, pues bueno, muchas veces no siempre, algo es mejor que nada, ¿no? Y si pueden entrenar 30 minutos, que entrenen 30 minutos, sino que entrenen 20, sino que entrenen 10, e incluso pues hay trabajos que con 5, 6 y 7 minutos de ejercicio físico bien realizado hay mejoras para la salud en términos de inflamación, de resistencia a la insulina y en muchos parámetros de salud, ¿no? Pero primero diferenciar rendimiento de estética de salud, y si lo que buscas es estar saludable, preservar tu masa muscular, no perder músculo, alguna mejora en la salud, con poco realmente es suficiente, ¿vale? No sé qué opináis sobre eso. Sí, sí, o sea, todo es mejor que nada. Sí, yo siempre digo eso, de que la mayor parte de los beneficios del ejercicio es la salud, o sea, de no hacer nada a hacer muy poco, sí, ahí es donde están la gran mayoría de beneficios del ejercicio en la salud. Luego, de hacer muy poco a hacer mucho, nos puede soportar más beneficios, pero ya en un menor porcentaje, ¿no? Contabas tú hace unos días, ¿no?, que incluso hay algún trabajo de contracciones isométricas de segundos, y ya se veían algunos cambios, ¿no? Obviamente no estamos diciendo que haya que entrenar 10 segundos, sino que ya se ven algunos cambios medibles, cuantificables, ¿no? El problema, como yo lo veo, es que mucha gente, a la mayoría nos cuesta empezar. Entonces, el arrancar cuesta muchísimo, pero obviamente hay que hacerlo.